Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, Toyo, seguro que muchos de los propósitos que hicisteis para este año, que luego nunca se cumplen, que vais a ir más. El propósito de que vais a ir más, gracias a estas dos personas que tenemos aquí en el estudio, que son Verónica García Peña y Javier Solís. Hola. Hola, ¿qué tal? Feliz Buenas. año. Préstame Vero, ¿estáis igual? Todavía se puede decir feliz año. Sí, ¿verdad? ¿eh? Igual. Sí. Es que ¿Cómo? somos como el buen vino. Vamos ¿Hasta qué día se mejorando. puede decir Sí. feliz año? Ya, tío, eso y una cosa... Hay que poner un toque. Yo creo que es cada vez que te encuentres con alguien nuevo. Ya, A ver, pero bueno, en eso. agosto no, pero, claro. pero bueno, Sí, yo pero hay que creo poner un límite. Hay que poner pues un no límite. sé, pues antes de carnaval. Marzo, antes de carnaval. O justo porque claro, en carnaval ya felicitas y luego ya la Semana Santa, o sea, ya felicitas Pero ya otras cosas. que, Javier, bueno, tú sabes de esto, hay gente que para que empiece el año en el entrosu. Bueno, por Porque el tema cambia el de, ciclo sí, de los colleches y esas cosas. y luego también empieza Entonces hay que tener en cuenta hasta los paganos ya. Ya, la cuaresma también. Sí. También. ¡Feliz Cuaresma! Bueno, pues, sí, también puede ser. Sí. Pero yo creo que hay que bajar el límite Límite. del feliz año, ¿eh? Sí. La primera semana. ¿Solo? No, hombre, tampoco es eso. A ver, primera semana. y los Reyes Majos, cuando te encuentras Bueno, con los la Reyes primera Majos. semana, los Reyes Magos entran dentro de la primera semana. Majos. Magos. Los Reyes Majos. Dentro de la primera semana. Bueno, sí, pero. Hasta ahí. Más. ¿Sí? Yo daría todo enero. Hombre. Sí, yo... Te vas encontrando con la Madre gente mía. y dices, hombre, ¿qué tal? Feliz año. No, tú no, ¿eh? Yo no lo veo. No, No, sé, no. Es un Grinch. no sé Luego los dice, oyentes pero- lo que dirán, pero yo Bueno, no lo pero- veo. Los oyentes pero están, Javi- por supuesto, de Javi- acuerdo conmigo. Vamos. Sí, Javi puede podría ser, o sea, podría ir vestido de Grinch. Sí. O sea, Bueno, a ver, yo me voy ablandando con los años. Sí. Sí. ¿ya hicisteis mucho estas vacaciones? No tuvo más. Bueno, la novela que traemos hoy a mí me llevó casi las Navidades. O Sí, sea, claro, que claro. sí, porque Porque bueno, un buen troncho, ¿eh? son 545 páginas. Lle un buen troncho. Sí. Entonces, Bien. Norte y sur. ¿De quién ya? Elizabeth Gaskell. De Elizabeth Gaskell. Vale. Sí. Una escritora inglesa maravillosa. Sí, Sí, a mí me gusta mucho. vale. Muchísimo. Yo Norte y Sur solo conozco las adaptaciones televisivas que igual no son adaptaciones. A ver, es que Norte y Sur tiene el mismo título que una serie que patrocinaba, iba a decir, que protagonizaba en su día, hace pues allá por los 80, creo que Sí. sería, Sí. Patrick Swayze y esta gente que eran todos muy guapos. Y esa era de la secesión, de la guerra de secesión norteamericana. Eso. Y entonces, claro, a ver, no tiene nada que ver con esto, porque esto en realidad está ambientada, es norte y sur, pero de de Inglaterra. De Inglaterra. En los tiempos de la Revolución Eso Industrial, es. en el siglo XIX. Vale, Entonces, de lo que trata es de las diferencias entre el sur y el norte de Inglaterra, de la revolución industrial, de los sindicatos, de los obreros trabajadores, del empresario, de la forma de comportarse de la sociedad en todas sus clases, desde la más baja hasta la más alta, en los diferentes sitios, en el norte o en el sur. ¿Y lle una novela contemporánea o lle de aquella época? Es del 19. Ah, es de 19. Sí, una Sí, novela, es digamos, decimonónica. Vale. por definirle un estilo, una novela costumbrista. Costumbrista, También sí. hay sitios en que la puedes encontrar como novela industrial por el tema Y de amor. de la revolución. De amor. Novela industrial de Sí, amor. y Cuidado. romance, sí, también. Es una costumbrista. parte- O sea, es que era Costumbrista. una novela por entregas. Ujú. Que Gaskell escribió para la revista de Dickens. Eran súper amigos, Gaskell y Dickens. Ajá. Súper amigos. Entonces, Gaskell escribió ya en la novela, en la revista de Dickens, y esto eran creo que fueron 22 entregas. O sea, el libro fueron 22 entregas. Y ya iba ahí. Y de hecho, en esta edición, que es la que nos ha llegado a nosotros, ella tiene una especie de introducción en la que se disculpa con los lectores por los errores que pudo haber cometido en la primera vez que publicó la obra por entregas, porque quizá para satisfacer la cosa de las entregas, de que llegara a tiempo y tal, igual hizo un final precipitado. Ajá. Y que que a los lectores les podía hacer pensar que había cosas inverosímiles. Y entonces ella luego lo arregló un poco
poco sin quitar la esencia ni nada de todo eso. Yo no sé cómo sería ese final original. Se supone que igual, pero menos desarrollado, ¿no? Bueno, volví a revisar, digamos, Sí. la obra, el resultado final para Pero publicarla a mí como una me novela. parece una obra excelente. Excelente. O sea, llega a nivel excelente. Sí, sí, sí. Yo creo que es una de estas novelas que todo el mundo tiene que leer. Javi. Sí, a ver, me sorprendió sobre todo el estilo de Gaskell escribiendo. Se veía que era una mujer muy inteligente y además Norte y Sur es un poco también en parte biográfica porque ella vivió lo que la protagonista de la novela experimenta. Margaret. Tiene muchas similitudes con Margaret, que como dice Verónica es la protagonista. Y entonces se ve que vivió en la época de la Revolución Industrial porque en los últimos años de su vida vivía en Manchester. Ujú. Entonces ahí conoció todo lo que eran las relaciones entre el proletariado y los patronos, perdón, y lo deja muy bien reflejado en la obra. Y además sabe mucho de conceptos acerca de la economía capitalista, del sindicalismo, que en esos momentos ya estaba pues bastante desarrollado, aunque bueno, en realidad todavía faltaba por, digamos, los años más combativos de tanto del socialismo como del anarquismo, pero por ejemplo en el 48 ya estaba publicado el Manifiesto Comunista de Marx. Sí, hombre, con lo es cual que ella tenía- habla de la lucha por el pan. Que eso no es normal que una escritora decimonónica utilice esas No, expresiones. y ella no era de una familia, digamos, proletaria, ni mucho menos. No, era hija Estaba de un casada, era hija de un cura, luego se casó con un pastor, y a raíz de que tuvo pues la desgracia de perder a un hijo por escarlatina, por una enfermedad, se refugió en la escritura y en los últimos años de su vida fue cuando desarrolló toda su obra y eso le sirvió como terapia también para, bueno, para combatir la pena y Sí. esa pérdida tan desagradable. El hecho de del que hijo. su padre fuera clérigo y su marido también influyó en la obra. Por eso a veces, quizá las relaciones que vemos, algunas cosas nos pueden parecer inocentes o de esa forma de ver la vida tan más, o sea, porque claro, son de los que se arrodillan a rezar a Dios antes de acostarse y tienen ese tipo de cosas, claro, son costumbres de la época y costumbres de ella misma, claro. Entonces, eso también aparece reflejado en la obra. Recordemos Pero que bueno. los clérigos protestantes se pueden casar, Sí. porque hay gente que a lo mejor... No, es que, Bueno, claro, bueno. es que no estamos hablando del catolicismo, Ya, estamos ya, hablando ya. de En Inglaterra, como sabéis, pues, Está bien la puntualización, pero bueno, Sí, sí. quedó claro. Luego era amiga, Mientras no sean niños, no hay problema. aparte de Dickens, era amiga personal de las Bronte. Tiene una biografía Biografía, de Charlotte Bronte que es muy, muy buena. Ah. Bueno, es que tiene muchísimas obras, aparte del Norte y Sur, que la gente, no sé si las conocerán todas. Pero tanto y dio pero- tiempo a escribir si empezó tan tarde. Sí, ¿no? Porque mira, así muy famosas tiene Mary Barton, Crawford, está en Norte y Sur, El trabajo de una noche oscura, Los amores de Silvia, Hijas y esposas, La bruja Lois, La prima Phillips, que esos algunas podrían ser novelas cortas o relatos largos. y de un según se estilo mire. diferente al que Sí. estamos hablando. Eso, bueno, algunas sí y otras no. Por ejemplo, La bruja, o sea, en cuanto a la forma de escritura, es el mismo estilo, es su voz narrativa, es identificable. Pero es verdad que los temas que va tratando cambian, aunque hay algo común en todos ellos. Y es que normalmente las protagonistas son mujeres, y son mujeres que hay que entender que estamos hablando de novelas de 1840, 1850, 60, por ahí. Entonces, aunque a nosotros se nos puedan antojar que siguen teniendo comportamientos un tanto ñoños o un poco cursis o un poco infantiles o pueriles o como lo quieras llamar, en realidad son súper avanzados. Son muy... La protagonista de Norte y Sur, por ejemplo, Margaret, no duda en dar su opinión sobre muchísimas cosas, desde Dios a la lucha obrera, a lo que un patrono tiene que hacer, a lo que también significan los sindicatos, cómo tiene que comportarse un sindicalista o un obrero, también cómo debe ser una hija, un padre, o un matrimonio, o cómo es el amor, todo ella lo dice, que en realidad, claro, a ver, muchas veces es la opinión de la propia Gaskell. Y eso para una novela de 1800 es muy avanzado. Tiene mucho mérito, Sí, claro. claro. Lo que pasa que, claro, es verdad que si lo comparamos con novelas más posteriores o esas mujeres heroínas de más adelante o incluso con las Bronte quizás sean un poquito más echadas para adelante en ese sentido porque son un poco más, porque hablan más de amores más ¿cómo lo diría yo? Más oscuros, más... Claro, es otro estilo, es un estilo más gótico, más oscuro, más... Bueno, mira, una novela así que tiene muy oscura es la del trabajo de una noche oscura, nunca mejor dicho,
que es así como, pero tampoco es uno de sus mejores trabajos, pero sí que esa, por ejemplo, la chica es una heroína diferente, pasan cosas más terribles. O sea, que la tienes controlada, bien controlada, ¿eh? Ah, es que a mí Sí. me gusta mucho. Ajá. Sí, que es que yo creo que es un... A ver, no creo que sea una gran desconocida para los que amamos el 19 y todo este tipo de literatura y así. Pero yo creo que en general sí, porque claro, a ver, la gente, tú les preguntas por el 19 y te van a eso, a las Bronte, a Dickens, a Stoker, a Henry James y toda esta gente. Pero Gaskell no te la mencionan casi nunca. Yo creo que es porque la novela es costumbrista. Ujú. Y entonces quizá es una forma de leer más calmada. Ujú. Requiere un tiempo, o sea, se requiere un tiempo de lectura más sosegado, prestando atención. Y claro, como hoy en día la gente lo que hace es calcular el número de novelas que tiene que leerse al año, pues 140, 150, o leer en Z, o decir, tengo que leerme una autopublicada, una que sea un thriller, una que sea una novela negra policíaca ambientada en el sur de España, y otra en el norte, y otra en no sé dónde. Y que claro, al final lo que hacen es leer por checklist. Que se llama. Veo que lo de los propósitos del año mancote ahí, tal. No, eso, no, es que a mí eso me yo esto de parece- ver la gente que decía este año en 2025 y ahí no sé cuántas novelas. Bueno, Bueno, pues es que me parece muy alegro bien. por ti, claro, Sí, claro. o sea, a ver, me parece muy bien que leas todo lo que quieras y más, pero eso de andar compitiendo por el número, porque leer no es comprender, ¿eh? Y leer no Ya, es aprender, ojo, ya, ¿eh? ya. Y luego también, y eso sin meternos en las calidades de las lecturas, que eso también podríamos Ya. echarlo, eso es para echarlo de Y comer el otro día aparte. llegué a no sé quién que decía que te pedían a la inteligencia artificial Ah. que ellos hiciera un resumen de una novela y entonces ya la daban por vista. Sí, algunos sí, pero mira, yo hace poco... ¿Qué me parece? Dices tú, hice Eso un está a comentario- la orden del día ¿Qué ya, la fin? inteligencia ¿Qué fin? artificial. Pero no hace falta la inteligencia artificial. Hay una app que te lo hace. Le pones el libro así, te lee el código de barras de detrás y te lo resume directamente. Y entonces él te lo mete en la checklist de... Como algunas- leído ya. Sí, porque ya te lo ha resumido. Ya no has tenido que leer porque ya te lo ha dicho. Pero no lo leíste y he autoengañado a Ya, ti mismo. pero la gente es así, de boba, Ya. de boba. ¿Qué vamos a hacerle? Es que es verdad, la gente es boba, es boba. No, es que es cierto, yo creo que... Queremos llegar a esta no, esta es que el conclusión. problema no es la inteligencia artificial, es la estupidez humana. No, claro. Entonces, claro, pues... Inteligencia artificial y una herramienta, pues Es para como bien lo o de para mal. las novelas que se ponen de moda. Se pone una novela de moda y de repente todo el mundo tiene que comprar esa novela. Todo el mundo tiene que leer esa novela. Todo el mundo le tiene que gustar esa novela. Ay, pobre de aquel que diga que no la ha leído, que no le gusta o que no tiene interés por ese tipo de género. Buf, Ya. arderán en los infiernos. Pues no. Al me niego. respecto de norte y sur, Qué Javi bien. reconduciendo. Muy bien, muy bien. Es que vamos. ¿quiere hacer usted una breve sinopsis sobre qué va, ¿De qué va más la o menos novela? el Bueno, el pues ¿de qué argumento? va? A ver, vamos allá. Es que explicarlo tiene su miga. Pues tenemos a Margaret Hall, que es la prota, que es una joven del sur de Inglaterra que por circunstancias familiares se ve obligada a trasladarse al norte, a la ciudad industrial de Milton, que es Manchester, para que nos entendamos. O sea, ella la disfraza Utiliza de ese Milton, nombre, pero es Manchester. Y allí, pues Gaskell plasma pues, los conflictos sociales y políticos derivados de la revolución industrial de mediados del siglo XIX. Ahí se ven todas las contradicciones de la Inglaterra industrial que se entrelazan con una bonita y hermosa historia de amor, apasionada y curiosamente moderna para la época, entre dos seres capaces de tratarse como iguales a pesar de todas las diferencias que los separan. Es de 1855 y es una novela de personajes que crecen, actúan, piensan y sienten. A mí lo que más me gustó fue la parte que versa sobre la revolución industrial, la lucha sindical, las huelgas, los conflictos que hay entre los empresarios y los trabajadores. Sí, salen esquiroles y todo. Uf. Y como dice Verónica, digamos Sí, sí. que todo va un poco enfocado a un romance entre Margaret y el señor Thornton, que es uno de Sí, los, Thornton. digamos, empresarios de la zona y que acaba pues chocando muchas veces con Margaret, pero él realmente está enamorada de ella. Y ella de él. Y ella, ¡Ay! pero ella se enamora de él después de que le demuestre una serie de confianzas que no le otorgaba o pensaba que no era de esa manera de ser. Pero Ujú. realmente yo creo que está más enamorado el señor Thornton de Margaret, que Margaret de ella. Le cuesta reconocerlo porque es muy orgullosa. Yo creo Bueno, que que es es muy orgullosa, sí, es muy ¿eh? orgullosa. Entonces, Bueno, pero es que los hombres que ha tenido en su vida, su hermano y su padre, pues no eran precisamente buenos ejemplos. A ver, eran buenas personas, pero no eran, quiero decir, ejemplos de ese hombre al que, claro, y luego entonces tú... porque Margaret es muy remisa
a la vida industrial del norte. La Hombre. odia. Nada más que llega, la Que odia conste que si porque yo vive viviera en en el sur, esa que es época, rural y es también totalmente la diferente. odiaría, porque vamos, allí morirían todos de Sí, de- bueno. ¿cómo se llama? De lo de los pulmones. Estarían todos Silicosis. Silicosis y todo otras negro y enfermedades, de todo. pulmonares. Porque vamos, madre mía, el amor hermoso. Allí no se Sí, podía vivir. Es pero- que era todo negro, todo oscuro, todo. ¿Os acordáis de la película Que verde era mi valle? Pues cuando el valle deja de ser verde, pues así tenía que ser Milton. Pero sin embargo, la señorita Hall o Margaret se acaba empatizando muchísimo con todos los que viven en Allí. Milton. Milton. Porque ve que son gente que tiene una serie de cualidades que, a diferencia de la gente del sur, también son a valorar. Ajá. Y poco a poco pues se va encontrando muy a gusto con todo el panorama que se da allí. Digamos que acaba conquistando la sociedad industrial a Margaret de alguna manera y, bueno, como se puede ver cuando lees la novela, también encuentra el amor gracias a la revolución industrial. Sí, sí. O sea, muy buena novela, por lo que te Sí, digo. a mí sí me gusta. Vale, Buena bien. novela, buena novela. Sí. Vale. Y además es que tienes que leerla hasta el final, porque casi es que hasta en la última página no sabes cómo Claro. acaba el amor y es como, por fin, por Dios. Y lo que te iba a preguntar ya que como la fue vendiendo por entregues, Claro. y cada capítulo date pie Sí, al siguiente, sí, ¿no? Sí, Vale, pero a ver, tiene tampoco eso. es tan como hoy en día, o sea, no se Ujú. hacía tan, como ya la gente estaba acostumbrada a las entregas, no hacía falta hacer eso de dejar el gancho todo el rato, pero que es cierto que la historia de amor, que es el eje principal o la trama principal sobre la que van pivotando todas las demás, es así que hasta el final del todo no se resuelve. Entonces, claro, estás ahí como... Yo esta novela me la leí, pero todas las tardes sin parar, así no hacía más que buscar ay, sí, tengo que leerla, un trocito. De verdad, ¿eh? Es una Engancha. pasada de novela. Sí. Sí. Encanta. También me gustó mucho, Verónica, la profundidad psicológica que da Gaskell a los personajes. Claro, por eso he dicho yo que Es muy son buena, que crecen, que sienten, actúan, vale. Sí, piensan y sienten. Y no sé, describiendo realmente todas las angustias que tienen y son personajes que se atormentan mucho ellos mismos. Bueno, pero es sobre que todo por la moral de la eso época. eso es muy religioso. Y Eso de la el- culpa por mi gran Sí, culpa. pero es muy buena eso, retratando psicológicamente a los personajes. Y después lo que decía al principio, el dominio que tiene de todo el entorno acerca de la revolución industrial. Sí. O sea, ella era muy también sensible por el tema de cuando se murió su hijo por escarlatina, creo que fue. Bueno, pues hay un personaje en la novela que tiene una enfermedad, no puede trabajar más y está a punto de morirse por culpa de que Una estuvo niña, trabajando sí. en los talleres Mm. y el humo y demás enfermedades Y el hilo que tienen los tragaba, trabajadores, este pelo de hilo. pues acaba con esta persona. Entonces era muy también sensible a todo este tema y a las condiciones de vida que tenía el proletariado en el 19. Recordemos que eran poco menos que vivían hacinados muchas veces Animales. y las condiciones de salubridad en los tajos pues en el 19 eran horribles, eran, vamos, impensables hoy en día, aunque hay mucho todavía que mejorar, por hoy en desgracia. día, pero- hoy en día. Sigue hoy en día habiendo hay mucho cada- negrero, hay ¿eh? cada- Pero no tiene nada que ver, Lo no mismo tiene que hay nada cada que ver. negrero por ahí, que tela, Efectivamente. cada esclavista que no entienden que la esclavitud acabó hace mucho tiempo y que hay que pagar a la gente por el trabajo que hacen. Estoy de acuerdo, pero me refería a las condiciones de salubridad. No, es que es verdad. Oye, a ver, ¿qué diferencia a un negrero que esclaviza y paga poco a un negrero que quiere que la gente trabaje gratis en sus cosas? Correcto. Pues nada, ¿no? Pues Correcto. eso. Es el mismo negrero. Me parece muy bien. Estamos de acuerdo. Respecto a parte ¿qué? gastronómica, ¿qué podemos Tenía decir? que pasar fame como... Bueno, vamos Bueno, a... hay mucha comida. Hay comida. Sí, Mira, pero sí. también eso que dice David se ve reflejado en la novela, ¿no? Que muchas veces el auténtico motivo de armar una protesta y una revuelta en condiciones es pasar hambre. Vale. Claro. Quiero decir, cosa que tenía que ser el pan, nunca mejor dicho, de todos los días, ¿no? Ujú. Esa necesidad de muchos trabajadores Sí. y que llevaba a impulsar realmente a organizarse y a pelear por vivir. Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho de la novela que tiene que ver con lo del hambre en la mesa, que dice ella lo de no hay nada como comer juntos para igualar a los hombres. Buena frase, sí. Me gusta, sí, señor. Muy Es guapo. es una frase que, claro, era a la hora de hablar de los patronos y los obreros y tal, para que se pusieran de acuerdo a veces cuando había huelgas y tal, y decía, mira, no hay nada como ponerlos a comer Sí, juntos. y porque ya. Gaskell creo que empatiza de alguna manera también con el proletariado. No es claramente una posición a favor, pero sí es verdad que para ser el siglo XIX y una escritora que viene de una familia acomodada,
creo que hace justicia muchas veces a los comportamientos que tenían los obreros respecto a los Claro, es que no demoniza a nadie. Es muy... Les muestra las dos caras de cada uno de ellos. Tanto la parte buena como mala que tenían los sindicatos entonces y la parte buena y mala que tenían algunos patronos o, si no todos, entonces. Entonces, ella lo explica muy bien y entonces te va dando todas las... O sea, para que no pienses, hay buenos, malos, vamos a... No. Así que tú cuando vas leyendo tienes como ambigüedad, porque hay veces que lo que hace el patrón no te parece razonable y correcto y otras veces dices, bueno, hombre, por favor, y otras veces es al revés, es lo que hace los trabajadores te parece bien y en cambio otras veces lo mismo dices, a ver, que tampoco hay que ponerse así, y tal. Entonces, bueno, eso está muy bien explicado, lo lleva, o sea, lo hace muy bien ella. Estoy de acuerdo, sí. ¿Comida? Sí, con la comida. ¿Qué le llamó la atención? Ay, a mí, la fruta. Muchísima fruta en la, ¿Ah, sí? la novela. Sí. Manzanas americanas, coco, uvas, melocotones, peras, manzanas normales, moras. Lo que más hay son peras y melocotones. A mí me parece que esta novela, yo si cierro los ojos... Siempre dices, sí. Y ¿A qué te recuerdo sabe? la novela a melocotón. ¿A melocotón? A melocotón. Además me imagino un melocotón así de esos jugosos, como si se te escurre todo por aquí. Esos melocotones. O sea, no oye algo terroso y oscuro que por lo a que me pesar contaste. de que estén en Manchester. No, Vale. porque incluso en Manchester, cuando alguien se pone enfermo, cuando vas a visitar a alguien, les llevan cestas de frutas. Eso me lo acaba de quitar de la boca. Me gustó mucho que en un momento del libro, uno de los regalos que hace el señor Thornton recuerdo que era la madre de Margaret, que está enferma, es una cesta de fruta, que es un buen regalo. Muchas veces una cesta de fruta en condiciones, que además ahora tiene un valor desorbitado, es un regalo que creo que había que volver a reivindicar. No sé si se sigue haciendo, a ver, Yo por lo creo general, que ya no, pero se regala mucho más caro. Bombones, pasteles, demás. Sí. Pues, sí, es una aparece. canasta llena de naranjas y son No rosadas, se te ocurra nunca, manzanas Javi. americanas. No llegues a mi casa con una cesta fruta. No, ¿Por a ti qué? no, pero- A ver, de melocotones y de peras y No, una piña y... No hace falta. ¿Y para conquistar? A ti no, digo. Vale. A ver, no, yo creo que eso para conquistar tampoco, así No lo sé, sin más. estoy haciendo una pregunta, no lo sé. No, yo creo que para conquistar. ¿Una cesta frutas? Bueno, No, va. no. Más que un ramo, es que un ramo No, a ver, de que es flores que lo de la cesta igual y muy fruta suena a explícito. personas enfermas o gente que acaba de parir. Bueno, pero y cosas así. también la fruta también es un alimento con el que disfrutas muchísimo que no estés enfermo. ¿No sabes? Ya. Sí, Sí. pero bueno, mira, ya sé. Puedes hacer una cesta de fruta en la que en realidad pones piña, coco, ron y la receta de la piña colada. Claro. Y así Ese ya, es pues regalo. eso para conquistar un ramito de flores. Véolo más. Y un apunte sobre Y un chocolate, claro, pero Sí. chocolate del No, bueno. ¿o chocolate o fruta? No, a ver, pues anda, que las fresas con chocolate no están buenas Pero ni nada. tú y es muy directa. ¿Qué? Estamos diciendo para conquistar Con champán. chocolate, champán y No, una no, piña no. colada. Ah, amiga, ¿y qué vas a saco? No, hombre, a ver, no. Yo estoy diciendo, es que si no, ¿qué le vas a regalar? O sea, ¿Qué poca sutileza tiene? Sí. no sé. ¿Será que es que no tengo yo? No sé. Respecto a la fruta, para terminar con el tema este. Vale. Una cosa que me llamó mucha atención y que es una especie de, digamos, de metáfora, ¿no? En un momento, no recuerdo cuál es la conversación entre los personajes, pero hay uno que le dice al otro, la fruta robada es más rica. ¿Qué te parece, David? Sí. ¿Cierto? Cierto, No, cierto, eso. cierto. Bueno, a ver, Se puede sí, a veces- aplicar a muchos órdenes de la vida. Sí. Sí. A veces es verdad. Yo una vez mangué un limón en Galicia. Salté una verja. Pues una muy valla. mal, muy mal. El único limón que tenía el limonero. Cogí el limón, me lo llevé para el hotel. Y no apareció el paisano con, El paisano, con la fesoria, sí. ¿no? Allá por tierras de Finisterre. Ya prescribió el delito. Sí, está bien. Pero bueno, a ver, robar. A veces solo las coges del vecino. O sea, cuando yo era pequeña allí Bueno, en el pero pueblo esto, de mi padre, cuidado. en Los Cos, cogías pues ibas a la huerta del de al lado y cogías los... Bueno, Esto dio los pie a melocotones. asesinatos, ¿eh? Bueno, sí, en otros tiempos. A ver, ¿no? si la- No tan en otros tiempos. Si la rama Pues que sale... sepas que los mejores melocotones que daban en el pueblo de mi padre eran los que estaban al lado del cementerio. Claro, No digo más. claro. Y por eso siempre estaban en el árbol, porque nadie los quería coger. Así que eso se considera robar o no. No, Sí, Si la rama sale a un vial público, no es robar. Claro, si es que se No, cae. si cae al camino comunal, no, evidentemente no. Ahora, saltar el prau, No, sí. bueno, ya que... Y robar, Mal, a ver, mal. y por Hay ejemplo, problemas con eso, ¿eh? en Gijón hay muchos barrios que tienen todos los bordes llenos de moras.
Sí. Y hay higueras por un montón de sitios. ¿Que eso no es robar? ¿Que le está robando al pueblo? No. O sea, tú vas y vas por allí con un tupper recogiendo moras. Vaya peligro, cuidado, ¿eh? Yo tengo cosechas de moras todos los Sí. años. Hombre, claro. Porque vas por ahí con una Voy con mi cestina. tupper y Sí. voy por mi ¿Sales barrio. de casa con un tupper? Hombre, claro, sí, con mi tupper y voy por mi barrio cogiendo moras. Unas moras, vamos, tengo localizados yo los sitios, no os pienso decirlos, claro. Mira, pues los higos no puedo porque no llego, pero debe de haber algunos vecinos que salen con escalera, de estos viejillos que salen, que madrugan mucho, y para cuando voy yo ya no quedan higos, ¿eh? No, solo Ostras, estoy por viéndote comentar. ahí desde la terraza, ahí No apuntando. los veo, no Vale, los veo vale, desde mi no casa. lo sé. Pero vamos, un día sí pensé, digo, "Buah, si madrugo y cojo la escalera, igual llego antes que los viejillos". Bueno, hay más aparte de la fruta, hay más comida. Dos Sí. apuntes para terminar, Venga. David, Vale. si te parece. Sí. Aparece un plato que yo nunca lo vi ni lo conozco, A que ver. son mollejas con ostras. Ah, sí, es verdad. Mollejas con ostras. Sí, bien. Cuidado. bien. Bueno, esto evidentemente es una cena que tiene, digamos, la clase burguesa, Ujú. ¿no? Pero me llama la atención. Mollejas con ostras. Pero muy bien. ¿Eh? O sea, me No gustaría. sé cómo combinará eso. Mari Montaña de Libros. Sí. Bien. Sí, Y tiene después muchísima comida. hay un momento que aparece una cuestión acerca del paternalismo de los empresarios, ¿no? Que se da incluso en el siglo XX muchísimo, que es la presencia de un comedor para los trabajadores. Ah, sí. ¿No? Que a mí, leyendo esto, David, tú y yo que somos débiles, también me recordaba a los economatos. Claro. ¿no? Los bueno, antiguos sí. economatos que se hacían para que los trabajadores tuvieran acceso a una serie de productos de menor, que les costara menos, pero a cambio de dejar el dinero también en parte a la empresa. ¿no? Claro. Esto es lo que se llama el paternalismo. En el País Vasco también había, ¿eh? Mi abuelo pertenecía a un economato, porque mi abuelo Sí. trabajaba en Altos En Hornos. Asturias se da mucho entre eso, ¿no? Pues ciudades industriales como Avilés, Cuenca Minera, también muchísimo. Sí. Entonces aparece reflejado en un intento del señor Thornton de calmar los ánimos con los trabajadores e intentando facilitarles también los alimentos, ¿no? Los comedores y por extensión yo me recordé a los economatos, que aquí evidentemente todavía no lo había porque era una época que no existía este tipo de Tardó un poco más en Tardó un poco llegar, más, sí, pero sí. bueno. Aquí en 1855 55 no sé, ¿qué estábamos haciendo en 1855? Criar vaques. No, Y poco pero quiero más. decir, ¿qué rey teníamos? Bueno, a ver, la industrialización a lo que es el Estado español llegó pues, en el siglo 20 ya. 20. Bueno, finales ya alguna mina habría. Bueno, ya había. sí, había Eso, ya había y el ferrocarril y demás Eso ya. llegó en el Tú, 19. La mina de Arnau, que fue de los primeros, fue finales Pero de... digamos que una plena industrialización mucho más tarde que la inglesa, que fue, digamos, la pionera, sí. Vale. Muy bien, chavales, pues empezamos a lo grande, ¿eh? Norte y sur, primera del año. Hay que comprar y que melocotones, vengan comer muchos más. melocotones. Y piña colada, Está bien. chocolate y champán. Muchas gracias, un abrazo para los dos. Un abrazo, David. Un abrazo.